Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Contentísimos de poder estar nuevamente con todos ustedes a la 1 de la tarde aquí en Cinevisión. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos, amigos. Aquí de nuevo con ustedes en Careo. Fresquecito. Por lo menos en la ciudad ha estado lloviendo y en varias provincias de la República Dominicana. Ha estado lloviendo, cayó una cosita ayer. Bueno, cuando hay una gran sequía y caen esos chubascos, no, Pablo, espérate. Fue más que un chubasco, pero que no ha estado lloviendo, fue eso y ya. Sí, pero en algunos puntos del país, sí, en varias provincias declararon hasta una alerta verde. Pero eso ya fue desmontado. El pasado miércoles, jueves todavía, el COE, el Comité de Emergencia y la misma, en base a los informes de meteorología, pronosticaron, ¿verdad? Anunciaron alertas. Alerta verde para varias provincias, 15 creo, una cosa. Sí, llegó un momento que se extendió a 15. Pero eso se desinfló. Como ya anoche, todavía los periódicos salieron el viernes hablando de esas alertas, pero ya anoche y en la predicción del fin de semana sugiere que este sábado se aleja todas las posibilidades de lluvia y por el contrario vuelve a imperar el régimen de sequía, por decirlo de alguna manera. Yo creo que fue más la alegría que produjo esos aguaceros que extendieron la alegría entre la gente y la extensión de las provincias y las horas en los organismos de información meteorológica. Sí, meteorología dijo anoche, la noche del viernes, la madrugada del viernes, noche del jueves, que para el sábado 18, la previsión del fin de semana, viernes, sábado y domingo, que un sistema de alta presión estará dominando las condiciones del tiempo y mantendrá limitadas las formaciones de nubes significativas sobre nuestra área de pronóstico, es decir, República, ¿verdad? Prevaleciendo un cielo mayormente soleado, con escasas lluvias en la mayor parte de las provincias, pero no podemos descartar la ocurrencia de chubascos aislados y ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde, sobre la cordillera central y zona fronteriza, debido a los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico, y una débil vaguada en los niveles medios y bajos de la troposfera. Es decir, que no van a haber esos aguaceros que se anunciaron quizá llueva, el jueves. Quizá sí y quizá no. Pero débiles. Débiles, sí. Ahora es un respiro para el gobierno que ha tenido una El gobierno, digo yo, con relación a lo que son las sequías, lo que son los precios, para todos. La producción de los productos. Pero no quienes producen son los productores. Sí, pero te digo que el gobierno tuvo un respiro porque había ya una denuncia sistemática de que los precios de la canasta familiar, de los productos de primera necesidad, iban a seguir disparándose producto de la sequía. Ya antes, recuerden ustedes aquellas palabras de Hipólito Mejía a comienzo de año, cuando le echó un boche a la gente que hablaba de que estaban caros los productos, sobre todo los plátanos y los guineos. O sea, pero señores, eso, lo que están hablando no saben nada de eso. En el frío, decía Hipólito Mejía, esos productos escasean, productos incluyendo que se llenan más lento. O sea, se ponen en condición de... El proceso se ralentiza. Sí. Y después dijo, más adelante, ya ahora en febrero, casi terminando el mes, que producto de la sequía también se han escaseado los alimentos que contiene la canasta familiar. Entonces, si ya el frío se está yendo, ya, déjame ver, pero eso no es así. El martes comienza la primavera, sí. Y entonces ya el frío que genera, ese frito que genera el invierno, martes 21. Y entonces, si ya caen algunos chubascos, quizá el gobierno está orando pero para que eso no tiene que ver con gobierno. Se podrá hablar del manejo de las aguas. ¿A quién le cae cuando los precios? No. El ministro de Agricultura, antes que Hipólito, advirtió que durante el periodo, ¿verdad?, de invierno, sobre todo las plantaciones de plátanos, tienden a ralentizar o hacerse más lento el proceso de producción del cultivo, ¿verdad?, la evolución de las plantas es más lento. También tiende en ese periodo, comienza el secano, es decir, bajan las lluvias, el nivel de pluviometría desciende. Este año no fue tan malo hasta febrero, pero ya a finales de febrero, después del 15 y lo que va de marzo, ha sido crítico. El mismo ministro Limber de Agricultura dijo que por efecto de la sequía, ya los precios de origen de los productos de origen agropecuario habían aumentado en un 10%. Es un fenómeno de la naturaleza. Claro, el Estado puede adoptar, y ya lo hablábamos la semana pasada,
políticas proactivas durante el curso del año, sobre todo con el manejo posible de las aguas acumuladas, los cúmulos de agua en las presas. Pueden desarrollarse políticas, de modo, vamos a administrar, pero también va a depender de cómo venga el año. No es tan sencillo, eso hay que entenderlo, pero al final la población padece, siempre va a recaer sobre los seres humanos. Ahora, la naturaleza es tan sabia y tan piadosa que ha aumentado la producción de batatas. Hay muchas batatas. Ahora, pero es que es el tiempo de la batata. La gente la liga a la habichuela con dulce del mes que es. Los dominicanos somos, es una cultura que se ha ido construyendo, ¿verdad? Porque fíjate qué ocurre, estamos hablando ahora de este tipo de cosas. Quizás no venimos a eso y la gente no lo espera tampoco, pero fíjate, las habichuelas salen generalmente enero, febrero, marzo. Las zonas de cultivo de habichuelas que sufrieron sequía, sobre todo en el granero, que es San Juan de la Maguana, ¿verdad? Se habló de eso, que los cultivos iban a estar afectados. Pero volviendo a la culinaria dominicana, las habichuelas salen para este tiempo, pero también salen las batatas, abundan en marzo, febrero. Entonces ahí vienen las habichuelas con dulce, que la batata es un componente fundamental y las habichuelas también. El costo de las habichuelas se abarata. Para esos legisladores y políticos que dan dinero para habichuelas con dulce, no sé si tú recuerdas, una vez que hubo unos desembolsos gruesos y que para las habichuelas con dulce de la gente no tendrán tanto problema porque son cultivos estacionales y en consecuencia se asume que bajan los precios. Por ejemplo, en cualquier esquina tú te encontrabas con 10 libras de batata por 100 pesos. Por 100 pesos, así. De modo que eso es parte de la época de la temporada. Prendían los cheles que daban. No, pero todavía eso ocurre. Yo lo he visto. Así es. Esto es interesante que esté sucediendo porque, como decíamos en el programa anterior, muchas de estas cosas son cíclicas y cada año se nos dan. Y en esta temporada, tú dices, tú vas a decir ahora que es tiempo de la pausa, pero hay que decirlo ahora, hay que llorar. Perdimos demasiado temprano en el clásico de béisbol. Yo quería hacerme la República cayó ante Puerto Rico. ¿Tú querías decir qué? No, yo quería hacerme el sordo y el desentendido. No, hay que decirlo. Yo lo refiero, ya eso pasó. Sí. Pero yo lo refiero, ¿tú sabes por qué? Quizás ese es un tema que puede resultar interesante para ser analizado. Yo observo que aquí hay un excesivo chauvinismo. ¿Qué es el chauvinismo? Es una exaltación excesiva, exagerada, de los valores nacionales, de lo nacional frente a lo extranjero. Se puede decir que esa exaltación de los dominicanos no es necesariamente frente al extranjero, pero por determinada coyuntura también se puede interpretar así. Y los chauvinismos son peligrosos, son excesivos. El dominicano es lo último, el dominicano es lo mejor, los dominicanos podemos alcanzarlo todo, somos el final. Y una cosa, hubo toda una publicidad institucional, incluso del sector privado, exaltando a los dominicanos. No está mal, los dominicanos somos buenos, no sé si somos los más, no lo creo. Hay naciones que son mucho más que nosotros, sensatamente. Entonces yo creo que el Estado, las instituciones, el sector privado, todos los seres que habitamos de este lado, debemos ser cautos. No es bueno sobreestimarse. Por eso existe esa categoría, esa palabra, chauvinismo, esa exaltación de lo nacional, más allá de lo que se es, porque puede conducir a conclusiones falsas. Además, los mismos contenidos de exaltación que tú ves en la propaganda tienen cierta carga. Entonces creo que la nación debe regresar a la sensatez. Ganamos en algunos eventos, en Olimpiadas, cosas, ya en los deportes, está bien, pero por Dios, yo creo que debemos aterrizarnos en lo que somos. Somos un país con muchas limitaciones, pobre, somos dominicanos, somos buenos dominicanos, tenemos un orgullo como nación, pero tampoco en estos términos que hasta pueden ser ofensivos para los extranjeros que están aquí o para la gente sensata que no cree que debe hablarse en esos términos más allá de lo que verdaderamente somos. Un país que está buscando un destino mejor, que está tratando de progresar, pero tampoco no es verdad que somos el final de qué. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en este su programa Careo.
Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Tocamos ahí la vena deportiva, Osvaldo, junto con el sentimiento nacional. Y es verdad, quizás ustedes no dirán que es un tema tan específico de Careo, pero nos llama la atención porque vi unas declaraciones del manager nuestro, Ronnie Linares. El gerente. Ronnie. Sí, que él dice, yo soy el culpable de todo. No, tú no eres el culpable de nada. Al final, para mi tranquilidad y la de él, dijo, pero acá, pero también era con ¿Te Puerto refieres Rico. a la derrota? A la derrota, la última derrota que nos sacó de circulación. Él dijo, pero Puerto Rico también hizo un buen trabajo y es un equipazo igual. En fin, lo que tú acabas de plantear de que no es verdad que seamos el final o lo mejor del mundo. Bueno, y en cuanto al béisbol, nosotros no somos los creadores del béisbol, no podemos ser los mejores. Te quería decir una anécdota también de nuestro gran Pedro Martínez, que tirando uno de esos grandes juegos, Osvaldo, una cosa tremenda, en el octavo inning, un octavo bate de un equipo, un debilucho, pone siempre al final. Tu padre era un gran seguidor de don Pedro Martínez. Y yo también heredé eso de él, yo no me perdí ese juego. Ay, mi padre. Entonces tú decías. Entonces, un juegazo, noveno inning, y viendo uno de esos octavos, noveno bate, ¡pah! Le dio un hit terrible. Y cuando salen los periodistas lo abordan, y uno, como siempre, uno me dice, caramba, Pedro, te dio fulano ese hit en el noveno. Y dice él, oh, pero él es de Grandes Ligas. Y tiene un bate, ¿verdad? Y tiene un bate en la mano. ¿Y qué es lo que ustedes se creen? Eso es el deporte. Es igual que uno que juega baloncesto, que perdiendo por un segundo y nunca metió un tiro de 3, lo tira de la mitad de la cancha y le encesta. Por algo estaba ahí. Pero así es la vida. Perdimos, echamos la pelea, nuestros muchachos dieron todo lo que tenían que dar. Eran excelentes peloteros, pero bueno, son las cosas del siguen béisbol. siendo. Siguen siendo. Es así. Y ellos dieron lo más, pero habían mejores que ellos. Sí. No somos los mejores. Bueno, siguiendo con un tema relacionado con la producción y que tiene que ser tocado aquí en Careo. Esta semana, Osvaldo, sonó mucho lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No porque estemos contentos en este momento, sino porque se avisora como una posible dificultad para el año 2025. Es lo relativo al tema del arroz importado de Estados Unidos que entra dentro de todas esas normas y reglas del DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, el Caribe y República Dominicana, que fue como una copia, una extensión de lo que había hecho Estados Unidos con el Canadá y que lo había hecho también con México y que nosotros lo firmamos ya saliendo el gobierno de Hipólito Mejía, creo que fue el 5 de agosto, 4 de agosto del año 2004. 5 de agosto. 5 de agosto del 2004, en el que firmamos eso, muy contentísimos por todas las ventajas y exenciones y exoneraciones que nos daba. El 2025 estaba escrito en ese documento, pero ¿quién iba a pensar en el 2025? No, hubo voces bueno. en ese momento que advirtiendo acerca de exenciones que no se establecieron porque el afán era adherirnos, no quedarnos, porque fíjate que estaba terminando creo que el la plan Reagan del para la cuenta del Caribe, ese programa que favorecía en muchos sentidos a algunos productos de la región y de ellos la República Dominicana, se estaba acabando. Entonces, para los países centroamericanos, ¿verdad? El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, era una oportunidad ese convenio. Entonces la República tardíamente intenta adherirse, ¿verdad? Y entonces entra ahí corriendo y lo que se dice es que no se estudió a fondo. La representante nuestra era Sonia. La ministra no era secretaria de Industria y Comercio, como se denominaba. Lo firmó el presidente Hipólito Mejía, el presidente Bush, George Bush, fue quien firmó por la parte de Estados Unidos de manera, ¿verdad?, protocolar, y por República Dominicana el presidente Mejía era el gobernante, y la que llevó, quien encabezó, quien lideró las negociaciones fue doña Sonia Guzmán de Hernández, era la secretaria de Industria y Comercio. Es cierto, ahora es la embajadora nuestra. Tiene una oportunidad ahora quizás para ayudar a modificar, pero eso es muy difícil. Los expertos están diciendo que modificar un convenio, porque un convenio, un acuerdo, es una negociación donde entran determinadas partes, ¿verdad? Entonces yo, si soy parte de ese convenio, yo no puedo decir, mira, esto no lo vamos a cumplir o vamos a modificar esto. Tiene que haber un consenso, tiene que haber una negociación, tiene que haber un arreglo, tienen que recurrirse a las instancias que están previstas en el mismo acuerdo que se norma por su especificidad. Entonces habría que conseguir consensos de los
países centroamericanos que son parte del acuerdo y obviamente rogarle quizás al país líder, sí, porque el que no puede, ¿verdad?, tiene que rogar, para ver si eso puede resultar posible. Entonces a mí me sorprendió mucho la declaración del presidente Abinader de que esto esté claro, que vamos a proteger la producción de arroz, y más en estos momentos donde cada país tiene que garantizar la seguridad alimentaria. Está bien, el gobierno dominicano puede proteger, eso sí, puede proteger la producción de arroz, sea mediante subsidios, ayudas a los arroceros, pero no es verdad, no está tan claro que ese convenio así de última hora, lo que queda ya, ¿cuánto? Un año y pico, para que la exención o la apertura del mercado dominicano al arroz entre en vigencia. Entonces, no es tan sencillo. Mira lo que pasó con el bloqueo de la exportación de azúcar no refinada del Central Romana Corporation. La bloquearon. No puede entrar el azúcar y se resuelve tan fácil. Eso está vigente. Entonces, lo que queremos decir es que, bueno, vi ahí que también los productores de arroz estaban siendo convocados para discutir. Habría que ver qué puede hacer el gobierno dominicano, qué puede gestionar con los gobiernos de la región centroamericana y Estados Unidos, qué más le podemos dar a los Estados Unidos, que los Estados Unidos se conduelan y quizás nos liberen de eso, pero no hubo la previsión del momento respecto al arroz. Hubo otras, pero que nos hemos ido adaptando. Ahora yo te voy a decir algo, Lito. Siempre este tipo de cosas se ven como una amenaza, pero puede ser una oportunidad. Es verdad que no podemos competir con un país como Estados Unidos, cuya producción de arroz está siendo subsidiada, o es subsidiada por el gobierno en mejores condiciones que nosotros, quizás hasta de clima, recursos y todo, tecnologías, pero quizás eso nos obliga a hacer un uso más adecuado de los suelos. Yo no te pudiera decir que eso empuje, pues ya eso plantearía un problema, una amenaza, para lo que se denomina como la seguridad alimentaria nativa. Pero esos suelos que se dedican al arroz, ¿pueden dedicarse a otros cultivos? Esa es una pregunta. ¿Podría ser más interesante importar arroz que producir? ¿Cuántas miles de familias viven de la producción de arroz? Son muchas las implicaciones. Entonces, hay que ver que realmente qué podría hacer el gobierno para que la industria arrocera, el cultivo de arroz, las factorías, los dueños de factorías, los trabajadores, los productores, digamos que no colapsen. Pero mientras tanto, hay que prepararse para lo peor, ¿verdad? A ver en qué condiciones se puede competir, y en tanto eso se define, el gobierno, ese sí es un deber obligatorio, el gobierno debería tomar las previsiones para ver cómo puede ser manejado el tema de los productores, qué se puede hacer para que el arroz importado de Estados Unidos no sea tan costoso, digamos tan competitivo, quizá por debajo del precio. Hay otro tema que no se dice porque es la parte quizás fea, pero que es lo que beneficia a la mayor parte de la población, hay que decirlo también. Si se abre el mercado, probablemente el arroz va a estar más barato aquí. Pero sería a costa es decir, a la población general es una cosa, es conveniente para el pueblo que consume gran cantidad de arroz, pero es parte de ese pueblo quienes son los productores. Afecta, digamos, a la infraestructura productiva, todo el sistema productivo del arroz. Ahora bien, al llegar a menos costos, a menos precio, una buena parte de la población se puede beneficiar, pero eso tiene un costo enorme, entonces, para el país, para el sistema de producción de arroz. Estamos en tiempo de la pausa, Osvaldo, pero hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Tú hablabas muy bien de lo que debía haber sucedido, y para eso están los funcionarios gubernamentales, los técnicos expertos, la gente que ha estudiado ese tema, en fin. Pero a veces como que estamos improvisando mucho. Eso que tú dijiste del granero, refiriéndote a San Juan y a todos sus municipios, tuvo un duro golpe a finales del año pasado cuando comenzó a escasear por la guerra entre Rusia y Ucrania, el maíz. Allá fue la Cervecería Nacional Dominicana y dijo, no, pues vamos a sembrar todo el mundo maíz. Yo dije, pero entonces la cosecha que viene, ¿dónde se va a hacer? Y entonces se sembraron
cientos, miles de tareas de maíz para sofocar un poco lo que es el maíz importado que viene como commodity para alimentos de animal y todo eso. Y las cosas van y vienen como sin una cosa a distancia, calculada. Hay muchas cosas que uno no termina de analizar en estos programas, pero son muchas las implicaciones. Por ejemplo, ahora que tú mencionas Ucrania, el empeño que hay en sacar los granos que hay en Ucrania y en Rusia, pero y el año que viene, el de arriba, que Ucrania ahora no puede producir. ¿Qué va a pasar? Las naciones, por ejemplo, que sufren, que no tienen, que adquieren ese tipo de granos, ¿qué le va a pasar en el 2024, 2025? Esas son de las cosas que uno tiene que preguntarse. Al final, en lo que tiene que ver con el arroz nativo, hay también un punto de vista que plantea, por ejemplo, lo que son las eficiencias de los mercados y de los países. Somos buenos, digamos, más o menos de manera aceptable en arroz, pero hay otros países que son mejores. Entonces entraríamos nosotros buenos en turismo. Entonces hay quienes dicen, bueno, pero si no podemos competir en arroz, podemos competir en otras cosas, vamos a traer arroz. Pero son muchos los temas que plantean discusiones que deben ser materia de los especialistas, pero que no estaría de más que se planteen, que sean objeto de análisis, consideraciones, porque las realidades son cambiantes y lo son permanentemente. Yo vi ahora al presidente Trump hablando de una cosa ahí, pero eso es una oportunidad. Podemos hablar de lo que dice el presidente Trump sobre la guerra de Ucrania, pero puede ser después de la pausa. Así es. Regresamos en breve con más comentarios en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Cada vez más, Osvaldo, uno se convence de que el mundo es chiquito ya. Muy pequeño. Y grande. Como nosotros hablando de un granero como San Juan de la Maguana, nos vamos a Ucrania o regresamos con Trump a América, en fin. Es que ya son cosas tan demasiado son complejas las realidades. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aspira de nuevo a la presidencia de la República de ese país, está haciendo algunas advertencias. Yo la veo interesante porque está tratando temas muy latentes y incluso está diciendo que esta situación que se está dando entre Ucrania, Rusia, que Estados Unidos naturalmente ahora mismo está como si fuera Kiev, como si fuera la capital de Ucrania. Estados Unidos está full con este conflicto, no solamente ya en materia de apoyo ¿cómo se llama? En apoyo moral, sino dando dinero, dando armas, dando soldados, entrenamiento, en fin. Y Trump ha alertado en un mensaje que subió a su cuenta de Twitter, un hombre como expresidente de los Estados Unidos, tenía necesariamente su plataforma Trump. Sí, tiene su propio sistema, porque ha estado bloqueado en algunos momentos por las grandes empresas de este tipo de negocios, los que están en internet. Él está diciendo que podíamos estar al borde con muchos elementos de juicio, Osvaldo, de una tercera guerra mundial en el que el mundo podía caer en una catástrofe nuclear. Y entonces lo está diciendo por el rol que está jugando Estados Unidos con el conflicto en Ucrania, y ya, como Osvaldo planteó muy claramente algunos elementos en su análisis de esta semana en pronósticamedia.com sobre esta situación que se está dando de Estados Unidos con China y lo que se está tratando de como llevar a la humanidad hacia una situación que puede ser peligrosa. Trump está advirtiendo que esta situación que estamos viviendo puede desencadenar en un conflicto, y no en base a eso, no en base a suposiciones, sino que ha mencionado temas muy sensibles de este problema de Estados Unidos con los rusos, para no decir nada más con Ucrania, y ahora también se avisoran temas con los chinos. Taxativamente, el expresidente o presidente no en ejercicio, Donald Trump, dijo lo siguiente: nunca hemos estado más cerca de una tercera guerra mundial de lo que lo estamos ahora bajo el presidente Joe Biden. Es una declaración política, pero no deja de ser verdad y es preocupante. La verdad es que uno no deja de preocuparse. Tú mencionabas lo que
lo que está pasando en Ucrania, pero también hacía referencia precisamente a unas notas que yo escribí en pronosticamedia.com esta semana acerca de las tensiones en la región de Asia-Pacífico, en la cual, acaba, de realimentarse una alianza entre Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para tratar de atenuar lo que ha sido, la fuerza, la presencia de la República Popular China en esa región, a propósito de las tensiones que hay a través del estrecho de Taiwán, es decir, la franja marítima que separa a Taiwán del territorio continental de la República Popular China. Y en efecto, esta semana se dieron, mientras eso pasaba, mientras del lado de Occidente, como lo llaman, se reafirmaba un acuerdo y Estados Unidos le está vendiendo 8 submarinos nucleares a Australia para fortalecer la posición de Australia en esa parte allá abajo en la tierra, en el sur de Asia, frente al creciente poder de China. Al mismo tiempo, en la cercanía de Rusia se produjo un incidente entre un avión ruso y un dron de Estados Unidos que parece que estaba vigilando a Rusia, porque ustedes saben, ¿verdad? No es de extrañar que la capacidad satelital y de vigilancia espacial de Estados Unidos ayuda bastante a Ucrania para sus operaciones en tierra. Y aunque ellos se molestaron muchísimo por el famoso incidente del globito chino que apareció en los Estados Unidos, se han irritado muchísimo porque Rusia los obligó a aterrizar, a marizar, a tumbar este dron. Entonces, mientras eso está ocurriendo por ahí, también en la cercanía del Medio Oriente, precisamente se está desarrollando en estos días, hasta el 19 de este mes, ejercicio conjunto. ¿Tú sabes de quiénes? De China Popular, de Rusia, Arabia Saudita e Irán. En pocas palabras, señor, el mundo está en tensión. Y yo no sé por qué este pulseo, por qué los grandes, por qué los poderosos no son capaces de llegar a un acuerdo y detener estas amenazas que se ciernen. Esta vez, Donald Trump, que se le veía como un tipo ultra peligroso, yo mismo tenía mucha preocupación con Trump, pero Trump, pese a todas su actitud en el orden nacional, su actitud con los inmigrantes, con los latinos y demás cosas, sin embargo, desarrolló una política de retorno de Estados Unidos a su territorio y se enfocó en desarrollar el país, volver a ser grande, decía él, refiriéndose a Estados Unidos, y le metió todo lo que fueron las barreras arancelarias a China. Pero Trump no fue un guerrerista, fíjate qué cosa. Inclusive bajo las tensiones se reunió con el presidente Kim Il-sung de Corea del Norte. Increíble. De modo que, si te pones a ver la administración de Trump, es un pacifista con un Joe Biden que nadie sabe quién lo maneja. Un hombre, es un peligro, si el mundo está en peligro. Entonces ahora, esta semana que acaba de pasar, semana y algo, el presidente Xi Jinping anunció su mediación de China Popular para ver cómo puede producirse un diálogo entre Rusia y Ucrania. Y de inmediatamente, el presidente Putin de Rusia lo dijo que lo veía muy bien, y de inmediatamente el presidente de Estados Unidos dijo, si viene de Putin es malo, si Putin lo apoya no sirve. Pero por Dios, hay un estado de insensatez y la pobre Europa occidental, que se ha vuelto una verdadera peona, esos países tradicionales, viejos, con una gran cultura, ¿verdad? Que que son los grandes expoliadores y descubridores, entre comillas, del mundo, se establecieron aquí en toda América. Fue Inglaterra que colonizó el norte de América, los españoles aquí, los holandeses en el Caribe Oriental y en todo el mundo, en Asia Pacífico, todas esas zonas. La India la dominó Gran Bretaña, Australia, el mundo, el Congo belga, Holanda, África, Bélgica. Ellos han sido los grandes invasores y agresores de la humanidad. Y ahora resulta que no se sabe por cuáles razones profundas esta situación que está pasando en Europa, y los mismos europeos no entienden el peligro que se cierne sobre la humanidad. Ahora bien, y ya quizás cerrando este análisis, ¿qué es lo que mueve sobre Estados Unidos a mantener esa guerra de desgaste en Ucrania?
¿Qué ha ocurrido? Y ahora quieren desatar un conflicto en el sudeste, en Asia Pacífico, en el sudeste de Asia, con China. Estados Unidos parece que se ha quedado un poco atrás. Esto es raro que yo lo esté diciendo, pero se ha quedado un poco atrás. China acaba de anunciar esta semana, tiene un hipersónico, un cohete hipersónico que puede atacar cualquier base o país en el mundo. Unos vuelos casi estratosféricos. La competencia ya no está bajo su control, entonces no pueden, mediante la guerra, distracción, tratar de lo que han permitido o ha ocurrido en tanto tiempo otros países, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo, la expansión de China y la misma Rusia. Tienen que entender que el mundo no es de un solo polo, Estados Unidos y Europa no son los dueños del mundo, el mundo debe ser multipolar y hay que cohabitarlo pacíficamente, todas las partes poniéndose de acuerdo y propiciando una gobernabilidad local, cada quien en su espacio y su territorio, sin pretender imponerse de unos más poderosos contra otros que ya no son tan débiles, son más o menos iguales y quizás nadie sabe. Entonces, señores, hemos hablado demasiado de lo que está, pero es un tema preocupante, que esta vez con razón Donald Trump le pone el foco y advierte que el mundo nunca antes se había visto tan cerca de un conflicto nuclear de indeterminadas proporciones. Estados Unidos tiene todavía una gran ventaja, que esos conflictos se mantienen fuera de su territorio, Sí. del territorio norteamericano, y eso le da la ventaja de estar todo el mundo en paz, todo el mundo en diversión. Pero en una guerra nuclear nadie está salvo. Esos cohetes van de un continente a otro. Hay que bajar las tensiones, sí. El mundo quiere la paz. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en Careo. Recordándole a todos ustedes que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, y aquí en el ámbito local, la política sigue tomando cuerpo, ¿verdad? La campaña electoral, dicho por algunos a destiempo, a destiempo desde el 16 de agosto del 2020, pues está cogiendo color. Vi que ya el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno están definiendo su estilo para la selección de sus candidatos en las primarias o las selecciones que deben darse en octubre, el primer domingo de octubre, cae primero, creo, primer domingo de octubre cae 1 de octubre, para poder seleccionar sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de juntas y vocales, juntas distritales. En el caso del PRM se va con primaria cerrada, Osvaldo. Y no, yo pensé que iba a ser por aclamación la designación del presidente. Pero eso no está en discusión, será para los candidatos municipales. No, para el presidente de la República. Pero que eso no, imagínate tú. O si tú aspiras, tú no lo puedes pedir por ley. Hay elecciones primarias. Sí, está bien, pero internas, Osvaldo. Sí. No, pero lo del presidente, eso está decidido. Pero sí hay otros aspirantes. Sí, lo hay. Ellos han decidido que van a primarias internas. Pudieron verlo hecho, como hizo el PLD. El PLD que tiene ya Abel. Es una formalidad. La formalidad. No, pero en el caso de Abel es como una formalidad porque se fueron por la convención. Que es levantar la mano y ya. Pero eso tiene más amenaza que la del presidente de la República. ¿Quién se va? Hay candidatos, hay gente que está esperando, que se están por registrar. Todavía no hay tiempo de registro, pero eso imagínate. Pero el PLD también decidió para la selección de sus candidatos a senadores, diputados y alcaldes el método de las encuestas. Ahí no me gustó mucho, porque es las encuestas. No, pero no es solo las encuestas. Si tú revisas bien lo que dijo una resolución del comité político, no es solo encuestas. Pero para los regidores y los vocales, semi cerrada. Por eso para los regidores, Osvaldo, pero para los candidatos clave están hablando de encuestas.
Bueno, pero es una decisión en el Partido de la Liberación Dominicana, como Y cualquier la ley se otro lo partido, permite, ellos sí, mismos fue eso que está dentro aprobaron de la esa ley en el 2018. Entonces, eso quiere decirnos que están en eso. Deben hacer su campaña para los que incluso van a seleccionarse por esas vías a partir del mes de julio, según la ley. Pero ya todo el mundo sabe, los pueblos están comenzando las vallas ya de los aspirantes a municipios, disfrazadas de lo que se quiera, pero poner la cara de ellos junto a los candidatos que entienden pueden ser a la presidencia y vicepresidencia. El hecho es, no he oído en la fuerza del pueblo, a la metodología que van a No, todavía ellos no para han eso. definido eso. Lo que yo vi, sí, ahora que tú la mencionas, un anuncio de la Fuerza del Pueblo, que es su, no sé si la única, creo que han hecho algunas actividades no tan trascendentes. A propósito de marzo, como día tiene el mes del Día Internacional. El 8 de marzo, sí. Tienen para mañana domingo, me parece que vi una marcha hacia el altar de la patria de mujeres. A propósito de marzo, que tiene el día 8, que es el Día Internacional de la Mujer. Ahora, eso no es proselitismo, eso es por ese día. Eso no lo sé, pero tienen la marcha, que es el dato objetivo. El dato creo que lo vi en un sitio por ahí. Y una cosa que yo brevemente voy a observar. Hace un tiempo nosotros analizábamos que el 2023 va a definir lo que va a ser el 2024. No sé si tú observas cómo se ha incrementado determinado nivel de publicidad institucional, entre comillas, en los medios, acerca de de la acción estatal. Y mientras tanto, los partidos, la oposición está tratando de organizar sus procesos internos, pero hay una concentración. Vi también cómo se ha acelerado el gasto de inversión en los 3 primeros meses de año, 2 meses y pico, que ha aumentado, creo que ya que un 15% de lo presupuestado. Y veo también cómo se repite el discurso del presidente el 27 de febrero. Es decir, hay un avance acelerado hacia el 2024. ¿De qué forma? Pues con atención a las elecciones. Pero ese es otro tema. Sí, no te voy a distraer. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más comentarios, ya en la parte final de Careo. Bien, ya estamos de retornos acá en Careo. Osvaldo, esta semana muchas cositas que llamaron la atención. ¿Viste lo de la huelga en Navarrete? La gente protestando. Una niña resultó con una herida de bala. Parece que sería una bala perdida porque una niña estaba en la galería de su casa y ahí fue impactada. La gente reclamando promesas incumplidas, acera, contenedor. La libertad de una persona, de un joven. Así, de un joven que está implicado en un hecho de un acontecimiento anterior, que lo acusa. No sabemos si está implicado. Sí, que lo acusan el Ministerio Público y la policía. Pero vimos también de otro lado, Osvaldo, que el Colegio Médico Dominicano y las ARS, con la mediación del gobierno, supongo yo, han llegado como a un acuerdo que dice el presidente del Colegio Médico Dominicano que es un algo es algo. Lo definió como un parche, pero que todavía no se resuelve el conflicto, pero por lo menos hay algunas ventajas para nosotros los dependientes de los seguros médicos. Se acordaron mejorar la cobertura del Plan Básico de Salud para incluir la cobertura más enfermedades y ampliar el catálogo de medicamentos, la inclusión de los pacientes con problemas de salud mental y la discapacidad. Lo que deben aumentar son los montos, porque la cobertura, más cobertura de medicamentos que entren en lo que... ¿verdad? Porque hay algunos que están excluidos. Fuera, pero es lo mismo, mientras yo sigo recibiendo, tú sigues recibiendo los 8,000. ¿Qué importa que amplíen la cobertura si sigue siendo lo mismo chelito? Que la gente que tienen, por ejemplo, estas llamadas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, no le llegan ni a febrero. Pues lo llevan, el alto costo de los medicamentos. ¿Tú viste la quiebra bancaria en los Estados Unidos? Sí, pues yo te iba a decir que hablaste de aumento de monto, pensé que te iba a decir que aumentaron también el costo para la revista de los vehículos y la van a pasar por fideicomiso. No, pero eso viene por ahí. Pero la van a comenzar el año que viene, aunque la Junta Monetaria aseguró el pasado martes que la quiebra de Silicon Valley Bank y el Signature Bank no afecta el sistema financiero dominicano.
no hay corresponsalía aquí, vamos a esperar que sea así. La administración Biden ha hecho lo que entiende necesario para garantizar los ahorros de las personas que estaban en esas entidades, y que espera que eso se quede ahí, que eso no se vuelva viral, como una palabra ahora moderna, que no se haya no contagio en todo el sistema. Y obviamente nosotros que tenemos una economía hasta ahora, según todas las informaciones, robusta, estable, con un sistema financiero fuerte, una banca múltiple bien consolidada, no sufra esos vientos por allá lejos. O sea, aléjalos. La humanidad tampoco le conviene que haya crisis en el sistema bancario global, y particularmente el país en el que nosotros tenemos unos vínculos tan estrechos como Estados Unidos. Sí, ya nos estamos despidiendo. Una nota triste al final, un caso que se dio en la comunidad de Tabarabajo, en Asua, que no debía pasar una situación como esta. Falleció una profesora, estaba preocupadísima. Hay que ver lo que hizo esa mujer antes de llevar venenos para ratas para la biblioteca del lugar. Ahí estarían los ratones por todos los lugares, y ella misma trató de enfrentar esta situación, se intoxicó y murió junto con 6 profesores que resultaron intoxicados, aunque están fuera de peligro. Un hecho en una escuela, Osvaldo, muy penoso, y es lamentable que tengamos situaciones como esta en nuestros planteles, a donde llevamos nuestros niños y a nuestros profesores para impartir el pan de la enseñanza. Y también, ahora que tú hablas de escuela, hablando de cositas así ligeras, una escuela de los ejecutivos, los directores y los profesores se quejan de que tienen escasez de personal, pero que sin embargo la nómina está llena de gente que ellos ni saben quiénes son. ¿Y cómo fue? Dios mío. ¿Eso se repetirá en otras escuelas? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, estamos muy agradecidos de que hayan compartido con nosotros estos 60 minutos aquí en Careo, en Cinevisión. Hasta la próxima, pásenla bien.